Mi nombre es Natalia Arroyave, yo soy médica de bienestar y en el marco del programa de salud cardiovascular les traigo esta charla sobre formas alternativas de alimentación. ¿Qué motiva esta charla? Que desde hace 2 años que estoy aquí con ustedes he visto un buen interés de una cantidad importante de personas que están inquietas, se sienten motivadas a cambiar su alimentación y me han manifestado su deseo de disminuir el consumo de la proteína animal. Entonces, básicamente eso es lo que motiva mi deseo de contarles sobre este tema. Adicionalmente, pues también por cultura general pudiera ser chévere conocer sobre algunos aspectos de estas nuevas propuestas que van como cogiendo fuerza con el tiempo. Hay una aclaración importante, es que yo soy vegetariana desde hace 7 años y pues tengo algunos elementos que aportar para ese proceso de quien tiene la motivación, quiere hacerlo, pero no sabe cómo. Quiero dar la tranquilidad, en ningún momento mi objetivo es convencerlos de que opten necesariamente por una de estas alternativas. Yo soy vegetariana, pero no soy activista, no estoy subida pues como en esa nube de superioridad moral desde la cual puedo señalar a los demás, entonces para que estén tranquilos. Sí puede haber algún conflicto de intereses porque pues de todas maneras al serlo yo tengo una motivación muy específica y muy especial que seguramente se va a notar en el transcurso de la charla, pero tómenlo como eso, como mi motivación personal. En esta charla me va a estar acompañando ahorita más tardecito la nutricionista Eliana Yepes y la invité con el fin de que nos aclaren algunas inquietudes que pudieran surgir y que me superen, porque dentro de mi formación como profesional de salud, como médica, la verdad tengo muchas falencias desde la formación en los temas nutricionales. Lo que sé de los temas nutricionales parten mucho desde mi motivación personal y desde el gusto por entender este tipo de cosas. ¿Por qué en este momento estamos buscando formas alternativas de alimentarnos? Porque hay algunas personas que están pensando en eso. Entonces, una primera muy común dentro de estas formas que les voy a plantear es la preocupación por el planeta. Entonces, hay personas que se están preocupando por encontrar unas formas de consumo que sean más amigables con el medio ambiente. Por eso se están empezando a hacer preguntas sobre cómo disminuir el impacto de su paso por este mundo. Y la respuesta es algo así como una dieta sostenible. Una dieta sostenible, ¿por qué? ¿O cómo? ¿O cómo puede una dieta sostenible ayudar en ese proceso? Porque se dice que con respecto, por ejemplo, a la contaminación del aire, se conoce como el impacto tan grande que tiene la ganadería. Para la producción de 1 kilo de carne de res se liberan a la atmósfera 27 kilogramos de CO2. Entonces miren la diferencia de esa huella de carbono comparado con la que se libera en la producción del cerdo y del pollo. Otra manera sería también a través de la reducción de ese impacto a nivel de las fuentes hídricas. Aunque pues esto es discutible porque así como se gastan recursos hídricos en la ganadería, también se gastan muchos recursos en la parte de la agricultura. Sin embargo, hay una parte adicional y es que mientras mayor es la cantidad de comida procesada y ultraprocesada que consumimos, también son mayores los desechos y todos esos residuos no biodegradables que en últimas lo que van a hacer es contaminar la tierra y el agua. Entonces, no solamente por la parte de todo lo que se consume de recursos, sino por los desechos. Esa es una primera justificación. La segunda justificación es que también hay una preocupación o una necesidad de buscar la paz mental, porque hay personas que experimentan angustia y culpa cuando consumen productos de origen animal. Y en esa medida se empiezan a volver defensores de los animales. Yo personalmente creo que este tema va muy de la mano con el aumento en la tenencia de mascotas. Yo pienso que quien comparta sus días con un animal y lo observe con detenimiento, es muy poco probable que después esté de acuerdo con eso de que los animales no sienten. Y por ahí empiezan y se van metiendo como a un movimiento en el que quieren extender esa protección de la vida animal, no solamente a las mascotas, sino ya al resto de las especies. Entonces, en esa medida, se nos hace, yo hago parte pues como de esta justificación, se hace como inaceptable que los animales se estén utilizando no solamente en alimentación, sino en otro tipo de cosas como
vestido, en experimentación, en entretenimiento, en transporte, etc. Hay un grupo más grande y más variado, yo pensaría que es un grupo más diverso de personas que simplemente están buscando comer mejor para vivir más y para vivir mejor. Porque hay personas que dicen, bueno, yo me quiero sentir bien hoy y quiero sentirme bien en 20, 30 o 40 años. Y una parte fundamental para lograrlo es tener una buena salud. Y para tener una buena salud quieren alimentarse mejor. Entonces, ahí de la mano de ese deseo se ha ido haciendo muy popular una cultura de estar bien, de estar saludable, y por eso se empieza a insistir como en unos hábitos que son fundamentales para ello. La actividad física regular, el consumo de agua, todas esas acciones que van encaminadas hacia conservar o mejorar la salud mental, prevenir y tratar adicciones y, por supuesto, entonces alimentarse mejor. En esa medida, entonces, toda la atención se empieza a volcar hacia lo natural, hacia eso que no está tan procesado, que no ha sido tan intervenido, tan manipulado. Esto como panorama general de por qué. Ahora, hablando específicamente de cuáles son esas formas alternativas de alimentación. Quiero hacer un recorderis primero, como una precisión, porque esto a veces no está tan claro. Hay diferentes grupos de alimentos. Todos son necesarios para la salud, para el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahí en la gráfica, todos los que están de la rayita naranja hacia abajo son los carbohidratos, lo que conocemos como las harinas. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Sí o sí los necesitamos, en mayor o menor medida, pero son necesarios. De la rayita naranja hacia arriba están las proteínas. Entonces, proteínas pueden ser la carne, los huevos, los lácteos, cuando son de origen animal. Y cuando son de origen vegetal, hay otros como las leguminosas, de las que vamos a hablar ahorita. Todas estas proteínas, entonces, así como se llama el grupo de macronutrientes, proteínas, nos aportan proteínas. Las proteínas son fundamentales porque están presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Normalmente las relacionamos con la formación de músculo, pero en realidad ellas tienen que ver con todas las funciones de nuestro organismo. Y también están las grasas que están en los cuadritos por fuera, que también pueden ser de origen animal, que están también carne, huevos o lácteos, o vegetales como el aguacate, en el coco, el aceite de oliva, los frutos secos. Las grasas son también fundamentales y son nuestra reserva energética, porque cumplen también muchísimas funciones. Entonces, una alimentación variada, saludable, necesariamente incluye todos los diferentes grupos de alimentos, obviamente en una medida. ¿Qué es lo que más necesitamos? Carbohidratos. También necesitamos proteínas en menor medida y grasas, pero todas son fundamentales y necesarias para que todo vaya bien. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, pasemos a otra muy importante y es sobre las proteínas. Entonces, les decía que las proteínas son fundamentales, hacen parte de todos los procesos en el cuerpo. Necesitamos comer proteína y puede ser de origen animal o vegetal. Lo que pasa es que hay grandes diferencias entre una y otra. Por ejemplo, la proteína animal se absorbe mucho mejor, está más disponible en el cuerpo cuando se hace la digestión y se absorbe mucho mejor que la proteína de origen vegetal. Adicionalmente, hay un tema que tiene que ver con el valor biológico. Un alimento de alto valor biológico es un alimento que nos da aquellos nutrientes que el cuerpo no puede fabricar solito. Entonces, una proteína, esto es como un esquemita muy sencillo, piensen en un collarcito, y cada bolita de ese collarcito es una estructura que se llama aminoácido. Tenemos como 250.000 proteínas diferentes en el cuerpo y todas están formadas de alrededor de 20 aminoácidos. Y de esos 20, solamente hay 9 que son esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que los tenemos sí o sí que sacar de la alimentación, porque nuestro cuerpo no los sintetiza. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es el problema y cuál es la diferencia grande entre la proteína animal y vegetal? Que la proteína animal tiene un más alto valor biológico que la vegetal porque tiene un mayor contenido de aminoácidos esenciales, es decir, esos que nuestro cuerpo no es capaz de hacer. Adicionalmente, bueno, esa sería como la ventaja de la proteína animal sobre la vegetal. También hay una desventaja y es que, por ejemplo, la proteína animal trae mucha grasa saturada, a excepción del pescado. Mientras que la proteína vegetal nos da antioxidantes, nos da fibra, vitaminas y otro montón de nutrientes también muy importantes.
Dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a definir las diferentes formas de alimentación. En general, bueno, voy a usar como esta plantillita para hacer las diferencias. En general, vegetarianismo se denomina a todas estas formas que les voy a comentar a continuación. En general, ¿qué busca el vegetarianismo? El vegetarianismo busca disminuir el consumo de productos de origen animal. Pero entonces vamos a empezar a hablar del veganismo. ¿Quién es un vegano? Un vegano es un vegetariano estricto, es el vegetariano más estricto que hay. ¿Por qué es estricto? Porque no consume ningún producto de origen animal. Para un vegano no es aceptable el consumo de un animal o su uso o su explotación para cualquier fin. Entonces, en la misma medida que no comen nada que tenga que ver con animales, alimentos pues derivados o procesados que usen, por ejemplo, huevos, lácteos, tampoco, por ejemplo, los vamos a ver usando unos zapatos de cuero o con un suéter de lana. Eso no es posible para ellos. Y ellos escriben mucho todos los argumentos que les planteé al principio. Hay una precisión que hacer con la miel. La miel para un vegano también es maltrato, también implica el maltrato a las abejas. Los veganos dicen, las abejas son seres sintientes porque tienen un sistema nervioso central y por eso pueden experimentar dolor. Y todo el proceso de la miel conlleva maltrato, digamos, en todos sus procesos, porque a las abejas se les manipula, se les hace exámenes, se les alimenta artificialmente. Ellas hacen la miel para su consumo, pero la miel que hacen, ellas no se la pueden consumir porque se las robamos, son palabras de los veganos. Se les alimenta, en cambio, con un alimento artificial, que son como almíbares o azúcares diferentes. Se les insemina, cuando, por ejemplo, se manipulan las colmenas, hay muchas que mueren aplastadas. En fin, muchas cosas. Por ejemplo, a la abeja reina también ellos dicen que es un maltrato que les corten las alas para que no escapen y después de 2 años, cuando la capacidad de hacer huevos decrecen, la sacrifican. Entonces, para ellos todo lo que tenga que ver con miel, cera de abejas, propóleo, polen, jalea real y algunos venenos implica maltrato animal. Por eso ellos tampoco consumen miel. Los veganos, si no suplementan entonces las proteínas y si no suplementan algunos otros nutrientes esenciales, pueden tener unos déficits importantes. Pero si lo hacen bien, pueden estar, digamos, libres pues, de enfermedad. Esta es como en primera forma, el veganismo en general. Hay otra corriente que es la del frugivorismo. Un frugívoro o un frutariano es una persona que lleva el veganismo mucho más al extremo. Así como hay muchas investigaciones que dicen que los animales sienten dolor, también hay variadas y serias investigaciones que dicen que las plantas, que los árboles también sienten dolor. Entonces, ellos solamente se alimentan de frutas, de verduras, que son frutas botánicamente. No sé si tenemos clara cuál es la diferencia entre frutas y verduras, pero la idea es no dañar la planta. Entonces, ellos se comen todo aquello que al quitarlo no dañe la planta. Incluso muchas veces ni siquiera hacen como una colecta, sino que se alimentan de lo que cae pues ya por maduración. Esto pues por supuesto entraña muchos más déficits nutricionales que la dieta vegana que les acabo de decir. En la naturaleza hay muchos animales que son frugívoros, que son como los murciélagos, las aves, algunos primates, pero el organismo de ellos está preparado para este tipo de alimentación. Como dato curioso, la persona que fue precursora fue un señor a finales del siglo XIX que era vegano y después se volvió frugívoro y hizo trató como de hacer la difusión de este estilo de alimentación, pero al final se enfermó mucho y terminó siendo omnívoro y terminó defendiendo a capa y espada su necesidad y su derecho a alimentarse también de animales. Esta dieta también ha sido muy controversial porque han habido casos en el mundo, hubo uno muy sonado en el 96, porque un bebé de 9 meses falleció y a los papás se les condenó porque básicamente ese fallecimiento fue por negligencia, porque ellos seguían este tipo de dieta. Entonces, como vemos, es una dieta en la que prácticamente no hay de dónde sacar proteína, porque no está la posibilidad de sacarla de origen animal, pero tampoco de origen vegetal, porque las leguminosas son nuestra principal fuente de proteínas de origen vegetal. Hay otra
que se parece mucho al anterior por lo que comen, pero además se caracteriza porque lo que comen solo se come crudo, es decir, ellos no comen alimentos de origen animal, y los que comen de origen vegetal son solo aquellos que se pueden comer de forma cruda. Puede haber un porcentaje en la dieta que el 50% solamente de alimentos sean crudos, o hasta el 100% de alimentos tengan que ser crudos. La idea es buscar mejorar la salud porque esto, según ellos, disminuye la manipulación. También hay argumentos morales. El principal exponente de esta dieta fue Gandhi. Y también por razones ecológicas, porque ellos dicen, si no tengo que cocinar los alimentos, no gasto tanta energía y adicionalmente tampoco voy a estar generando como todo lo que implica empacar y desempacar. Entonces, el crudiveganismo es lo que les acabo de decir, y es importante separarlo de otra dieta que no es vegetariana, que se llama el crudismo o el crudivorismo, que son las personas que se comen también todo crudo, pero al comer todo crudo también pueden comer pescado, huevos, carnes, caviar. Hay algunos alimentos de origen animal que también se pueden comer crudos, entonces esos son los crudistas o crudivoristas. Esto tiene, además de toda la restricción a nivel de nutrientes, tiene también un problema, y es que hay algunas sustancias tóxicas presentes en los alimentos que se destruyen al cocinarlos. Hay unos antinutrientes, que son como unas sustancias que no dejan que los nutrientes se absorban. Entonces, hay alimentos que se requiere de su cocción para que realmente sean nutritivos. Adicionalmente, la cocción también mejora la digestión en muchos casos. Dentro de los veganos también hay una corriente que se llama el granivorismo. Estos además ya solamente comen cereales y semillas. Pueden comer frutas y verduras, pero ya como en un papel muy secundario en la alimentación. La idea es que este tipo de dieta, digamos, ya sería como la más restrictiva, porque aquí ya hay déficits muy severos de muchos nutrientes. Bueno, entonces todo esto que les acabo de contar en general es el veganismo. En general, el vegano es el que no come ningún alimento de origen animal. Ninguno. Ahorita voy a hablar del vegetarianismo. Les dije que el vegetarianismo engloba todas estas corrientes. Sin embargo, desde que el veganismo se ha hecho popular, se ha hecho como la diferenciación, porque por ejemplo a los veganos que son vegetarianos estrictos no les gusta el término vegetariano, porque para ellos moralmente los vegetarianos no estamos, digamos, como a su altura. Entonces, ¿qué pasa con el vegetarianismo? ¿Qué es lo que pretende el vegetariano? El vegetariano quiere no comer productos de origen animal, sobre todo carne. Entonces, el vegetariano no come carne blanca, ni roja, ni pescado, ni mariscos, pero sí puede comer huevos, lácteos y puede usar también la miel, aparte de todos los otros grupos de alimentos. Pero también hay variantes, dependiendo de si ese vegetariano come o no huevos, lácteos o miel. Entonces, si el vegetariano solo come huevos, o sea, no come ningún otro alimento de origen animal, pero come huevos, se llama ovovegetariano. Si ese vegetariano no come ningún producto de origen animal, pero sí come lácteos, se llama lactovegetariano. Y si además come huevos y lácteos, se llama ovo-lacto-vegetariano. Y si solamente usa la miel, se llama apivegetariano. Pero en términos generales, el vegetariano es el que no consume carne, pero sí está abierto a consumir otros productos de origen animal, para diferenciarlo entonces con el vegano. Si la fuente de proteína de alguna manera está surtida por lácteos o huevos y adicionalmente se hace como este reemplazo con los alimentos, con las proteínas de origen vegetal de una manera juiciosa, no hay tanto problema a nivel nutricional. Pueden haber algunas dificultades, pero en términos generales digamos, es una dieta menos restrictiva que la de los veganos. Hola. Hola, adelante. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tengo una pregunta ya que llegaste al tema de los huevitos. Yo he estado significativamente bajando mucho el tema de la carne y realmente siento que mi organismo ha funcionado mucho mejor porque pues creo que mis enzimas digestivas no son como tan activas para el tema de la carne, ¿cierto? Pero cuando empecé a consumir más el huevo y a dejar significativamente la carne, me he preguntado mucho cuántos huevos se pueden consumir al día.
Y en Ujú. internet creo que la información no está tan, de pronto tanto desde el tema del vegetarianismo, porque hablaba mucho como que la grasa, que solo se debe consumir 3 huevos a la semana, entonces sí quisiera como que me aclararas de pronto la dudita. ¿Cuál es tu Cuando, nombre? Andrea Vélez. Andrea, muchas gracias. Mira, el huevo, me voy a adelantar un poquito porque ahorita voy a hablar un poquito del huevo, pero el huevo a nivel nutricional es un alimento de muy alto valor nutricional. Los Sí. nutricionistas de hecho lo llaman la proteína madre, porque así como te estaba contando que hay unos aminoácidos esenciales y no esenciales, entonces por ejemplo el huevo tiene, él solito tiene todos los aminoácidos esenciales, de Sí. manera tal que es un alimento muy rico. Al principio le sacaron muchos chismes, le sacaron mucha evidencia condenándolo, diciendo que no era saludable. Que muy Pero luego que la yema, que muy grasoso. Pero con el tiempo se han hecho otros estudios que han dicho otra cosa muy diferente. ¿Qué dicen, por ejemplo? El huevo, todos los nutrientes que tienen son esenciales, son fundamentales, no porque sea alto en grasas y en colesterol es malo, porque es que el colesterol también lo necesitamos. De colesterol se hacen todas nuestras hormonas, por ejemplo. Ujú. Lo malo del huevo realmente es la manera en la que lo cocinamos. Entonces, si tú para comer huevo lo tienes que echar a freír en un montón de aceite, no solamente estás consumiendo el huevo, sino un montón de aceite, que te está dando un montón de calorías, te está dando un montón de grasas, que tal vez son muchas más de las que necesitas. Si la estás haciendo en un montón de mantequilla, pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo te doy un pase, un parte de tranquilidad en el sentido de que el huevo como tal es un alimento muy nutritivo. La manera de cocinarlo y de consumirlo es, digamos, la que nos puede llevar a tener problemas. También es fundamental en el sentido de qué tantos huevos puedo comer, tiene mucho que ver con los balances. Ojalá todos pudiéramos ir con una nutricionista que nos dijera qué comer, o sea, qué tanto comer de cada cosa, porque todos somos diferentes y podemos tener requerimientos distintos. Mm. Pero el huevo es una muy buena fuente de proteína en términos generales. Entonces, puede ser que hayan personas que tienen algunas enfermedades, que ya tienen un riesgo cardiovascular muy manifiesto, que les digan que solamente se puede comer un huevo, en unos 3 huevos a la semana. Pero hay personas que pudieran, digamos, consumirlo diariamente. Por ejemplo, yo puedo consumirlo diariamente, no hay problema. Sigue. Diariamente se puede, porque a mí me gusta mucho el huevo. Y tengo días que puedo consumir huevo al desayuno, almuerzo y comida con las características que tú dices, con un aceite adecuado, poco o cocinado. No hay ningún inconveniente si varios días en la semana consumo esa cantidad en el día. Yo creería que no hay problema, aunque no sé si de pronto Eliana esté por ahí y nos quiera echar una manito. Eli, cuéntanos porfa más sobre el huevo, que es una pregunta fundamental, me parece. Hola a todos, muchas gracias Nati por dejarme participar con esta pregunta. Y bueno, para darle como también luz a Andrea, como tú bien explicaste ahorita, digamos que la ciencia ha desmitificado mucho todo el tema del huevo, se ha descubierto que tiene nutrientes supremamente importantes, tan importantes como que es la proteína patrón para nosotros, porque es demasiado completa, entonces tiene como una muy buena absorción, un muy buen uso dentro del organismo y a partir de la calidad de la proteína del huevo se calcula en el resto del valor de las proteínas de los alimentos. Importante entonces, como bien lo dijiste, revisar los requerimientos individuales, porque no todos pues se pueden consumir la misma cantidad de huevos en aras de la proteína y de la cantidad de grasa que tiene. Lo otro es que puedas entonces, si tú tienes un día en que vas a comer huevo al desayuno, al almuerzo y a la comida, procura de pronto encontrar balance al día siguiente que no esté otra vez presente en todas las comidas del día, sino que esté solo en una o dos. ¿Listo? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta con el huevo es que se consuma completo, es decir, yema y clara, y que tenga un buen proceso de cocción, ni demasiado cocido ni muy crudo. El punto específico de los huevos de cocción debe estar entre los 3 y los 5 minutos, es decir, con la yema un poco blanda, que no esté blandita líquida del todo, sino que esté como solo un poco blanda o que ya esté durita. Pero cuando yo, por ejemplo, saco un huevo que ya la yema se pone gris,
ese huevo ya está sobrecocido. Entonces es un alimento que se debe cuidar bastante porque el calor deteriora la calidad de los alimentos. Cuando le empezamos a ver, por ejemplo, quemado al huevo, ahí estamos viendo una reacción que tiene que ver con el azufre, que es uno de sus nutrientes también. Y la parte importante, que es como lo grande, la proteína que está en la clara, no se absorbe ni se utiliza de la misma manera si no están ciertos componentes de la yema. Entonces, por eso debe consumirse completo y cocido. Estos deportistas que consumen huevos solo claras y crudas no están comiendo nada. Entonces, ahí es donde también, como tú decías ahorita, Nati, la cocción también es un método para ayudar a que los nutrientes sean más disponibles. Ay, muchas gracias. Ok, Información muy valiosa acabo de recibir. qué bueno. Muchas gracias por participar. Entonces, les estoy contando sobre las formas de alternativas como tal. Hay unas formas que se han definido como semi-vegetarianas o pseudo-vegetarianas y que son muy comunes y seguramente se van a identificar con, las van a identificar con personas que conocen, que no saben que se llaman así. Por ejemplo, hay personas que solamente comen pescados y comida de mar. A estas personas, dentro de estas corrientes, se les conoce como pescetarianos. Hay otras, en cambio, que solo comen carnes blancas, por lo general pollo, entonces se llaman pollotarianas. En estas, por ejemplo, en el pescetarianismo y en el pollotarianismo, no hay tampoco muchas dificultades a nivel nutricional y de déficit específicos de nutrientes, pues porque hay una fuente importante para obtener la proteína y algunos otros nutrientes que solo están en la comida de origen animal. Pero también hay una muy estricta y muy extraña que se llama lactocerelianismo. Es una corriente que recomienda solamente consumir lácteos y cereales. Está representada por los yogis de la India, que están buscando la armonización entre el cuerpo y el espíritu, pero que, digamos, en esa armonización pudieran llegar a tener algunas dificultades de salud muy importantes. Y hay uno también me parece muy chévere, me parece que debería ser la etapa previa a cualquier otro, que se llama el flexitarianismo. Entonces hay personas que simplemente quieren y buscan reducir el consumo de la carne de animales dentro de su alimentación. Y es una manera, digamos, un poquito descomplicada porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que dice, yo no lo compro, no lo cocino, pero si me hacen una invitación y es lo único que hay, me lo como. Si es la Navidad y se va a celebrar y no hay nada para mí, yo me lo como. Entonces, creo que incluso es una manera de comenzar. Si yo estoy motivada por adoptar alguna de estas dietas, de estas nuevas formas de alimentación, entonces pudiera empezar por ser flexitariano. Hay otras formas que no son necesariamente vegetarianas, pero que ustedes pueden encontrar de pronto por ahí cuando buscan sobre el tema o cuando quieren aprender sobre estos temas, porque de todas maneras también con todo ese vuelco que hemos dado hacia lo natural, hacia lo menos procesado, hacia cuidar la salud, pueden aparecer en un momento dado. Recordemos que dieta es todo lo que comemos. O sea, mi dieta no es que yo coma para bajar de peso o para comer menos, no. Mi dieta es todo lo que yo me como en el día. Lo que pasa es que a nivel pues como de lenguaje, el término ahora nos hace pensar solamente en formas de alimentación que tiene restricciones y generalmente para bajar de peso. Entonces, hay una dieta que se llama higienista, que se originó por un señor norteamericano en el siglo XIX, que lo que dice básicamente es que la enfermedad está causada por unas toxinas en el cuerpo. Y que esas toxinas vienen ¿de qué? De beber alcohol, de descansar muy poquito, de no tener un equilibrio emocional, de tener una vida sexual desordenada, pero también y sobre todo de tener alimentos de muy baja calidad. Entonces, esta dieta recomienda comer a horarios, alimentos idealmente crudos, que no estén pues muy manipulados y no mezclar las comidas para facilitar la digestión. También busca entonces que los alimentos sean ricos en antioxidantes y que tengan muchos nutrientes y él propone que, por ejemplo, el 70% de la alimentación esté basado en frutas y verduras y el 30% en granos, huevos, leches y en derivados. Pues. Hay otra dieta que se llama dieta disociada o eubiótica, que recomienda no comer, como no mezclar
los diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, no comer proteínas con carbohidratos, porque se supone que las proteínas necesitan de un medio ácido, en cambio los carbohidratos un medio básico, entonces para que se puedan absorber, si se mezclan no se van a absorber. Pues realmente eso es una clasificación muy arbitraria de los alimentos, las cosas no se dan de esa manera, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo es capaz de absorber y digerir todo de forma simultánea. Y es complejo porque además los alimentos no son solo una cosa. Por ejemplo, un lácteo es una muy buena fuente de proteína, pero si vamos a ver, también tiene grasa y si vamos a ver, incluso tiene más carbohidratos que proteínas en su constitución. Las leguminosas, que son la fuente principal de proteína vegetal, son proteína, pero también son carbohidratos. Incluso necesitan de otros carbohidratos para su absorción. Entonces, digamos, esta dieta no tiene como muchas bases. Hay otra dieta que se llama macrobiótica, que nos llega desde el budismo. El budismo cree que hay dos principios, el yin y el yang, una fuerza suave, femenina, delicada, y otra más masculina, más ácida, más fuerte. Entonces, se supone que la salud depende del equilibrio entre estos dos principios. Y en esa medida, entonces, ellos clasifican los alimentos también del mismo modo. Hay unos alimentos que son yin y otros alimentos que son yang. Pero en términos generales, ellos proponen que el mejor equilibrio lo dan las frutas y verduras porque tienen el yin y el yang dentro de sí. Y esta dieta propone como unas 10 subdietas que son progresivas. Y entonces la idea es como empezar con una y terminar con la 10ª dieta. Las últimas 5 son vegetarianas y la última ya solamente tiene que ver con granos y cereales. Entonces al final ya termina siendo una dieta también muy restrictiva y además también peligrosa y pone en riesgo la vida porque también propone la disminución gradual de la ingesta de agua. Hay una dieta que se llama steineriana o biodinámica. Las personas, digamos que la siguen, están muy preocupadas sobre todo porque dicen que el uso continuo de los suelos va deteriorando mucho la calidad nutricional de eso que se cultiva allí. Entonces, esta dieta la siguen personas de comunidades muy específicas que cultivan sus propios productos en unas tierras abonadas con materias orgánicas, con estiércol y que por lo general no usan sustancias químicas, por ejemplo, como pesticidas y cosas pues para fumigar. Las dietas para adelgazar, todos seguramente hemos conocido alguna amiga que esté haciendo la de moda. El alcance de estas dietas, pues hablarles de estas dietas supera el alcance de esta charla, pero sí me parece muy importante recomendarles que siempre sea como acompañada por un profesional. Hay dietas que realmente tienen sustento científico, hay otras que no. Muy bueno que las siguiéramos con una mirada muy crítica y no solamente porque alguien famoso la recomendó en redes sociales. Nuestras redes sociales, recuerden que nosotros también estamos haciendo actividades que tienen que ver con educarse para tener una alimentación más consciente. Por ejemplo, el semestre pasado nuestra nutricionista Natalia Oquendo hizo una charla muy chévere que se llamaba Dietas de Moda. Entonces los invito también para que estén pendientes. Y finalmente, por mencionarles, entonces también tenemos las dietas religiosas. Hay algunas religiones que tienen ciertos preceptos nutricionales que son importantes dentro de todo aquello que recomienda la religión o que está pues sí dentro de sus preceptos. Por ejemplo, los católicos sabemos que no comen carne los viernes de Cuaresma, que es el tiempo previo a la Pascua. Los musulmanes, por ejemplo, no comen cerdo ni ningún derivado del cerdo, porque así lo dice el Corán específicamente. Y para consumir carne que venga de otras fuentes diferentes al cerdo o aves de corral, hay que sacrificarlas con unos rituales muy específicos, siempre invocando el nombre de Alá. Y nunca es posible, por ejemplo, comer animales muertos por causa natural. Los judíos, depende mucho del país y del grupo religioso dentro de las subdivisiones de ellos, pero de acuerdo con sus leyes, los alimentos que consumen deben ser kosher, que es como el término conocido en todo el mundo. ¿Qué significa adecuado? Son alimentos que son preparados de cierta forma y en combinaciones que ellos consideran correctos. Y los hindúes, que es la religión predominante de la India, a ellos las vacas, los toros y los terneros son animales sagrados, por eso la mayoría son vegetarianos, además porque ellos tienen su creencia en la reencarnación y en la posibilidad de que después de la muerte puedan reencarnar no solo en una persona, sino también en un animal. Entonces,
la mayoría de los hindúes son vegetarianos. Entonces, ya les conté sobre por qué hacerlo, ya les conté, digamos, cuáles son estas formas de alimentación. Ahora quiero hablarles de algo muy importante, que es lo que preocupa a la gente que está motivada por empezar cualquiera de estas propuestas, y es el déficit de micronutrientes. Mientras más restrictiva sea una dieta, más implicaciones nocivas puede tener para la salud. Entonces, les contaba sobre las proteínas fundamentales, están en todos los procesos del cuerpo, se forman de diferentes aminoácidos. Entonces, les había mostrado que lo que conforma la proteína son como diferentes partecitas, cada partecita es un aminoácido, y hay unos aminoácidos que se llaman esenciales, que el cuerpo no es capaz de producirlos, por lo tanto, tienen que venir necesariamente de la alimentación, que este es como, digamos, el kit del asunto cuando uno quiere volverse vegetariano o vegano. El primer problema en cuanto a déficits nutricionales son las proteínas. Entonces ya también les hice como una diferenciación entre la proteína de origen animal y vegetal. Entonces la animal tiene una mejor biodisponibilidad, se absorbe más y es de más alto valor biológico, mientras que la vegetal es todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos hablando del huevo. El huevo tiene todos los aminoácidos esenciales él solito, no necesita más, hablando de proteínas. Mientras que la proteína vegetal, la proteína vegetal no tiene todos los aminoácidos esenciales, entonces necesitamos combinar diferentes fuentes para tener todos los aminoácidos esenciales. Y también, además, para que se absorban ciertas propiedades. Entonces, por ejemplo, para aprovechar la proteína que tiene el frijol, la lenteja, el garbanzo, hay que combinarlo con un cereal, por ejemplo, como el arroz. O, por ejemplo, las arvejas, hay que combinarlas, por ejemplo, con una pasta. Entonces, habría que empezar a jugar con esas combinaciones para garantizar o para tratar de que esos nutrientes y esa proteína específicamente sí se absorban. Si el vegano es juicioso, va a tener éxito, porque va a consumir lo que requiere. Si el vegano es frugívoro, crudivegano o granivegano, entonces ni siquiera va a comer leguminosas, que es nuestra principal fuente de proteína vegetal, va a tener un déficit proteico gigante y va seguramente con el tiempo a entrar en una desnutrición. El hierro también es otro asunto. El hierro es fundamental para muchos procesos del cuerpo. Uno supremamente imprescindible, que es formar la hemoglobina, que es la proteína que nos lleva el oxígeno a todos los tejidos. El hierro que necesitamos viene toda de la alimentación. Nuestros requerimientos pueden ser variables. Las mujeres necesitamos más que los hombres, porque sobre todo las mujeres en edad fértil, porque menstruamos cada mes y en la menstruación perdemos hierro. Las embarazadas, las mujeres lactantes tienen necesidades muchísimo más altas de hierro, por ejemplo. Hay una diferencia también muy grande, y es que el hierro que viene de los animales también es más fácil de absorber, viene en una forma química que es más fácil de absorber, mientras que el que viene del origen vegetal es más difícil. Entonces, hay una parte aquí, es como el truquito, es un truquito ahí vegetariano, y es que siempre que queramos que ese hierro de los vegetales se absorba, hay que cuñarlo con vitamina C, puede ser con una frutica, con un juguito de fruta, pero hay que buscar mejorar esa absorción. El hierro, cuando se bajan esas reservas de hierro, cuando dejamos de consumir hierro, el cuerpo acude a sus reservas. Y después, si no se agotan las reservas y no se ha vuelto a consumir hierro, entonces entramos en una anemia ferropénica, que es la transformación de los glóbulos rojos, que ya no tienen el hierro suficiente. Entonces empezamos a sufrir cansancio, falta de energía, de concentración, nos dan más infecciones porque el sistema inmune también se afecta. Entonces es muy complicado el asunto con el hierro también. A nivel de país, por ejemplo, tenemos déficits nutricionales de hierro tan importantes como para haber tomado una decisión de política pública en algún momento dado, y es que a los niños que están en los programas de crecimiento y desarrollo se les tenga que suplementar hierro, porque ya se sabe que en Colombia nuestros niños tienen anemia en una buena parte de los casos. También hay otro aspecto importante con el hierro, y es que cuando yo quiero consumir un alimento fuente de hierro y pongo a competir la absorción de ese hierro de origen vegetal con calcio, a veces puede ser que se me absorba más fácil el calcio que el hierro. Entonces, ahorita le pediré a Eliana que nos aclare, por ejemplo, el tema de los juguitos. Es el asunto de,
por ejemplo, la conveniencia o no de tomar jugos. Bueno, en general no es tan bueno tomar jugos, pero cuando consumimos jugos sería mejor hacerlo en agua y no en leche, porque cuando ponemos a competir la vitamina C del juguito con el calcio de la leche, siempre se absorbe mejor el calcio. Y lo mismo, por ejemplo, del calcio de los alimentos con el hierro de la proteína vegetal. Hay otro punto y es el punto de la vitamina B12. La vitamina B12 yo diría que puede ser incluso más crítico que el hierro, porque la vitamina B12 solamente está en productos de origen animal. Puede ser que haya en el mercado alimentos enriquecidos, hay harinas, hay cereales, pero la principal fuente de vitamina B12 son los productos de origen animal. Y la vitamina B12 es fundamental porque nos ayuda a formar nuestro material genético, es fundamental para la conducción nerviosa, en el sistema nervioso. Además, también es importante como para la parte de la sangre. Si hay una deficiencia, entonces se produce la anemia megaloblástica. Los glóbulos rojos se empiezan a formar grandes, duran menos, son menos eficientes para entregar el oxígeno a los tejidos. Entonces, es, digamos, el nutriente que con mayor frecuencia hay que suplementar en una de estas dietas. Normalmente las reservas duran años, pero después de que se agotan esas reservas, pueden haber múltiples síntomas que nos causen pues muchas molestias en general. Entonces es el que con mayor frecuencia va a haber que suplementar en este tipo de dietas. Otra es la vitamina D. La vitamina D habitualmente la tomamos de varias fuentes. La primera fuente es la luz solar. El cuerpo es capaz de sintetizarla en la piel, la activa en los riñones. En general, pues también depende mucho de en qué lugar vivimos, si realmente sí nos exponemos al sol. Si el cielo vive muy nublado, normalmente no será como la luz solar la fuente de vitamina D. También depende mucho del color de nuestra piel, de si usamos o no bloqueador. Y en términos generales, si nos exponemos por largos periodos a la luz solar, igual vamos a tener otros daños producto de esa exposición. Entonces, es importante, pero no que sea la luz solar la principal fuente de la vitamina D. En la alimentación, entonces, también la obtenemos, por lo general, en productos de origen animal, en el huevo, en las carnes, y en los lácteos, que también están fortificados con vitamina D. En algunos cereales también, pero entonces aquí viene un punto importante, es que hay que empezar a leer las etiquetas también de los alimentos. Y pues obviamente también se puede suplementar. En general, la vitamina D es fundamental porque nos ayuda como a regular el calcio y el fósforo en la sangre, ayudar a que el calcio se fije bien en los huesos, que se forme hueso sano, pero también que el músculo funcione bien, que el sistema inmune, el cerebro, la piel, que todo funcione perfectamente. En general, parecía que todo estaba muy bien con la vitamina D, pero con la aparición del COVID, lo que parece que se ha visto en investigaciones hasta el momento es que había un déficit importante de vitamina D y se estaba buscando hasta qué punto, por ejemplo, ese déficit de vitamina D tuvo que ver en el desenlace de que una persona terminara en UCI y otra no. Entonces, es importante tener en cuenta también que esa vitamina D se requiere a partir de los alimentos. El calcio es necesario para los huesos, ya sabemos, pero adicionalmente tiene 1 millón de funciones como la contracción muscular, como la contracción de nuestro corazón, como la transmisión del estímulo nervioso, la coagulación de la sangre. Sabemos, están los productos lácteos, está en el pescado, también están productos fortificados. En los vegetales, adicionalmente, está en muchos vegetales. Pero es importante para que realmente no se pierdan esas propiedades de los vegetales, no cocinarlos demasiado. Sobre todo están los vegetales de hojas verdes y también están los frutos secos. Aunque en general también se sabe que el calcio de origen animal se absorbe mucho mejor que el calcio de origen vegetal. Y finalmente está el zinc. El zinc tiene que ver con todo. Tiene que ver también con el sistema inmune, con que las células se dividan, que crezcan, con todos los procesos de reparación, con que todo funcione pues muy bien. También están proteínas, viene de las proteínas de origen animal o también puede venir de alimentos de origen vegetal, pero también está más disponible, se absorbe mucho mejor en las que vienen de los animales. Cuando no hay zinc puede haber pérdida del apetito, pérdida de cabello, hay una reparación muy deficiente, puede haber malos procesos de cicatrización, puede haber más infecciones, más dificultades para defendernos de los microorganismos y una disminución del olfato y del gusto. Entonces, hasta aquí
en términos generales, todo lo que tiene que ver con la parte nutricional, sobre todo de déficit. Yo les traje, pensando en que esta charla está muy motivada, porque hay personas que quieren empezar, que no saben cómo, que temen entrar en estos déficits nutricionales, les traigo unas recomendaciones muy pasadas por la experiencia, obviamente, como les expliqué al inicio, pero pues yo creo que pueden ser prudentes. Mi primera recomendación es, si usted tiene esa motivación, consérvela, fíjela dentro de sus prioridades, si es una prioridad, si es lo que realmente usted quiere hacer. Pero esa motivación, acompáñela con la conciencia de que su salud tiene una relación muy estrecha con su alimentación. Y esa salud se va a ver afectada más tarde o más temprano por esos cambios que usted quiere adoptar. Sobre todo, pues si no toma en cuenta muchas de las recomendaciones de suplementación, de combinaciones y de, digamos, tipsitos para que esos alimentos que usted se va a comer se absorban mejor todos los nutrientes que tienen. Algunas de estas formas de alimentación pueden ser más saludables que otras, pero tenga en cuenta que sí o sí usted va a tener que hacer una conciencia muy grande de lo que come. Ustedes, de las personas que comen a cualquier hora, si lo que se le atraviese, que no sabe qué va a almorzar, lo que tenga por ahí a la mano, le va a quedar muy difícil empezar estos tipos de alimentación. Al principio puede ser necesario que usted se siente a planear lo que se va a comer. Ya con el tiempo, con las rutinas, va a ser más fácil, pero por lo menos inicialmente puede ser más complejo. Si bien hay un boom como importante de productos, de opciones, la verdad, si les soy honesta, para mí como vegetariana sigue siendo insuficiente la oferta que hay. Dependiendo de la forma que usted quiere tomar, también puede ser más fácil o más difícil resolver en un momento dado qué proteína se va a comer. Entonces, si de entrada ya quiere entrar en el veganismo, va a ser mucho más complicado que, por ejemplo, el vegetarianismo. Entonces, ya que usted está motivado y hace conciencia de que esto amerita que lo piense un poquito, entonces aprenda. Y hay muchos recursos en el momento para aprender. La idea no es que la alimentación pierda su alegría. La idea no es que usted esté siempre preocupado, que empiece a contar calorías o que empiece a contar si esto es válido o no. Pero sí es muy importante que conozca mejor lo que se está comiendo. Hay muchas personas que con ese primer entusiasmo adoptan algunas de estas formas, las adoptan de formas estrictas, sin tener como ninguna noción de lo importante que es eso para su salud, y más o menos unos 5 o 6 meses después tienen anemias muy severas, donde cuando consultan justamente los mandan a comer todo aquello que ya no querían volver a comer. Porque cuando hay una anemia, entonces habitualmente la recomendación es buscar todos esos alimentos fuente de hierro de fácil absorción, es decir, todas las que vienen de origen animal. Entonces, muy importante aprender. Y muy importante también hacerlo de manera progresiva, tómeselo con calma. Mi primera recomendación es que se vuelva flexitariano. Empiece a pensar en comer menos carne, en reemplazarla. Si depende de mí, pues bueno, yo no la compro ni la cocino, pero si me tocó comer en la calle, pues bueno, me la como, ojalá buscando que sea nutritiva también. Es una primera manera. Además, es una manera que le va a permitir probar cómo le va y cómo le va a su cuerpo, permitir que su cuerpo se adapte, porque el cuerpo se adapta incluso hasta a qué tanta cantidad de nutrientes usted le da, cuánto se gasta y cuántos va, por ejemplo, a almacenar o a usar en algunos procesos. Habitualmente cuando yo leía este tema, cuando quería pues empezar en el vegetarianismo, leí en alguna parte que culturalmente se sabe que más o menos tenemos en promedio unas 9 preparaciones distintas, hablando sobre todo del almuerzo. Entonces, como que en nuestros hogares colombianos habitualmente tenemos 9 platos diferentes y que normalmente nos movemos en torno a esos 9 platos. Pudiera ser, por ejemplo, los frijoles, el sancocho, el sudado, la pasta, no sé, ya cada uno mirará. Entonces, una recomendación puede ser intentar gradualmente, por ejemplo, reemplazar la proteína de esas preparaciones una a una, a ver cómo nos va, a ver si nos gusta, a ver qué pasa, a ver cómo se siente el cuerpo. Es una manera muy útil para descubrir que sí hay con qué. Lo que pasa es que hay que planearlo, hay que pensarlo. Y para eso también se requiere apertura. Entonces, hay que darse la oportunidad de probar. Culturalmente comemos más o menos siempre lo mismo. Y no vemos que hay un universo culinario gigante que no conocemos.
Hay alimentos que no comemos por muchas razones, pero que tampoco hemos probado o no los hemos probado en otras preparaciones. Hay alimentos que odiamos porque nos obligaban a comerlos cuando éramos niños. Yo, por ejemplo, tengo una tía que siempre me obligaba a comer garbanzos. Por alguna razón, siempre que yo iba allá había garbanzos y me los tenía que comer y toda la vida los odié. Pero hace unos años los probé, la verdad, mucho más ricos que los de la tía y los perdoné y me parecen ya muy ricos y los disfruto, pero hay que, digamos, conscientemente abrirnos a tener como otras preparaciones, a otras posibilidades. Y no solamente para quien quiera tomar una de estas formas alternativas, yo pienso que eso es fundamental para todos. Hay personas que pasan por tiempos en los que ya no les provoca comer, se sienten cansados o no tienen apetito. Entonces, abrirse a otros alimentos y a otras preparaciones también sería muy recomendable para estas personas. Hay formas, hay recetas que buscar en internet, todas las que ustedes quieran. Incluso con lo mismo que estamos comprando habitualmente dentro del mercado, podemos hacer preparaciones diferentes para salir de la rutina. Y de pronto vamos encontrando otras cositas que nos gustan mucho y que llegamos a disfrutar bastante. Otra recomendación es acompañarse. Hay comunidades en internet, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que no, pero hay que empezar a mirar y buscar realmente quién sabe y seguir al que realmente da recomendaciones válidas. Por ejemplo, aquí en Medellín, alrededor de algunos restaurantes vegetarianos de nuestra ciudad, hay comunidades, hacen encuentros, dictan charlas, incluso hacen cursos de cocina. Yo pienso que son actividades que son muy valiosas, incluso como estos temas van muy ligados desde lo espiritual, entonces incluso uno se va a hacer un curso de cocina y se encuentra con un montón de cosas que no pensó encontrarse. También puede ser una alternativa. Hay algo importante, entonces, les decía, como la idea es no llegar a tener déficits de algunos nutrientes, es importante consultar. Vuelvo a la progresión, entonces démosle tiempo al cuerpo a que se vaya adaptando a estos cambios. Mientras más súbitamente empecemos uno de estas dietas, más vamos a correr el riesgo de necesitar suplementar muy rápidamente estos nutrientes. Hay momentos en la vida que son de requerimientos muy altos de todo. Entonces, en embarazo, en lactancia, en niñez, en adolescencia, e incluso adultos mayores, esto puede representar un peligro para la salud y para la vida. Si ya son personas que venían con estas dietas, bueno, pero no es el momento de hacer estos cambios. No es como el mejor momento, o se pueden hacer algunos cambios graduales, pero muy lentos y muy acompañados. Pero en términos generales no son recomendables. Mi última recomendación, sobre todo, es la calma. Queremos ser más sanos, muchas veces queremos meternos en la cultura fitness, en donde todo lo saludable es lo que yo quiero hacer y tener. Pero lo cierto, la realidad es que vamos a pertenecer a una minoría gastronómica. Usted siempre escucha la palabra inclusión aplicada a todos los ámbitos de la vida, pero le garantizo que la inclusión nunca se aplica a este tema en particular. Entonces, prepárese para que toda la gente a su alrededor le pregunte, opine, debata, pero entonces usted guarde la calma, especialmente si está comiendo, porque por lo general, cuando usted se sienta a comer delante de otros, es el momento donde todo el mundo le va a preguntar. Y hay personas que preguntan como de buena onda, por curiosidad, porque incluso hasta les parecería chévere intentarlo. Pero hay otras que parece que se ofenden en lo más profundo de su ser porque usted no come carne. Es como mentarles pues la mamá. Pero entonces no se meta como en esas discusiones y menos en el momento de alimentarse. Una pregunta, yo solía ofenderme mucho al principio, me enojaba mucho, sobre todo por el tono. Es, si usted no come carne, entonces ¿qué come? En este momento yo ya realmente pienso, muchas veces contesto, otras veces no, seguramente una cantidad de cosas que usted no conoce. Porque esa pregunta planteada en esos términos, lo que me denota a mí es una gran ignorancia a nivel gastronómico. Entonces, es muy importante estar tranquilo, buscar, volver como a esa motivación. ¿Por qué razón lo estoy haciendo? Si yo me voy a sentar a comer 3 veces al día sufriendo porque no estoy comiendo carne, esta no es una forma de alimentación para mí. Porque comer tiene que seguir siendo algo rico, tiene que seguir siendo un momento chévere de interacción, de compartir, de disfrutar, incluso para que los nutrientes de lo que usted se come se absorban. Entonces, muy importante estar tranquilos, tratar de que esa decisión me dé a mi tranquilidad. ¿Y cómo tengo yo tranquilidad? Recordando por qué lo estoy haciendo y que está bien si estoy buscando mi salud y lo estoy haciendo de una manera adecuada.
Entonces es habitual que en personas termine siendo una cosa muy de activismo, muy de tratar de que el otro también lo haga porque es lo correcto. Entonces así es como se constituyen ahí unas barras bravas de internet, por ejemplo, donde por defender una idea se ataca horriblemente todos los demás, que yo siento que es algo muy incoherente. Yo no puedo estar defendiendo la vida de los animales deseando que todas las personas que comen carne se mueran. O sea, hay que ser muy críticos también con ese tipo de cosas. Hay muchos argumentos que tienen sentido, hay otros que no tienen sentido. Siempre mirar como esa otra cara y tratar de hacer las cosas de una manera muy consciente. Ideas para suplementar esas proteínas de origen animal. Hay un producto que es como el superproducto vegetariano, que es la soya. La soya es una leguminosa que se usa hace miles de años en Oriente. La soya, diferente a las otras leguminosas de las que hace parte, sí tiene todos los aminoácidos esenciales y es una buena fuente de proteína, es muy nutritiva. Se puede hacer de muchas formas, está disponible para hacer en varias preparaciones. Hay una opción muy barata que seguramente la hemos conocido y no nos acordamos. La usaban siempre las mamás y las abuelitas para hacer rendir la carne, pero es proteína texturizada de soya y es muy barata y es muy nutritiva. Entonces también, por ejemplo, sería una opción, una cajita de esto y empezar a buscar preparaciones. No haga la preparación de la caja porque le vas a ver a cartón remojado, terrible. Búsquese receticas en internet y también descubra el mundo de las especias, que son unas sustancias que le van a dar unos sabores distintos y muy ricos y que además traen beneficios para la salud. La pimienta, la albahaca, la cúrcuma, el romero, el tomillo, el orégano, todos. También vienen listos a manera como de embutidos. Vienen en variedad de sabores. No todos son veganos porque muchas de estas preparaciones usan huevo, pero habitualmente estos productos le dicen a uno en la etiqueta si es apto para veganos o no. Incluso también hay otra marca muy reconocida de embutidos que está fabricando, tiene una línea veggie y está sacando carne para hamburguesa, albóndigas y otras cosas. Yo, por ejemplo, les confieso que esa no me gustó porque se me parece demasiado. O sea, cuando yo la saco del empaque y la pongo a calentar, inclusive me huele tan parecido que no me provoca. Pero entonces, por ejemplo, esa sería una muy buena opción para quien quiera hacerlo y le haga mucha falta, pudiera intentar este tipo de productos. La soya tiene ahí como un problema a nivel hormonal y es porque es muy rica en unas sustancias que se llaman fitoestrógenos que no son como muy buenas. Pero en estudios lo que se ha visto es que si la dieta es equilibrada, es un alimento muy nutritivo, muy como polifacético por todas las preparaciones que se pueden lograr con ella. Les decía que las leguminosas son nuestra principal fuente de proteína vegetal. Hay variedad, aquí se consiguen variedad de frijoles, también tenemos pues la lenteja, los garbanzos y las arvejas. También se pueden hacer en varias preparaciones, no solamente en sopita como las conocemos siempre. El problema de algunas personas tiene que ver pues como con la intolerancia a estos alimentos y habitualmente lo que hacen es dejar de comerlos. Yo quisiera que él ahorita al final también nos hablara de esto, de cómo muchas veces esa intolerancia tiene que ver ahí con unas dificultades a nivel de flora gastrointestinal y en general las leguminosas a la población general, por ejemplo, se les recomienda que las consuman 2 veces a la semana, por ejemplo, que son muy buena fuente de nutrientes. La quinoa es una semilla, pero se clasifica ahí como un grano integral, no sé muy bien de la clasificación de este tipo de alimentos, pero también es algo que tiene muy alto valor biológico, mejor que el del arroz, que el del maíz, que el de la avena y otros cereales. Es también fuente de proteína y permite múltiples preparaciones, desde como una especie de topping para la ensalada, hasta pancakes, hasta postres, hasta malteadas. También se pueden encontrar en el mercado múltiples productos como de imitación pues, de proteína. Y tengo otros dos que no reemplazan la proteína, pero sí nos dan como otras texturas y sabores distintos a nivel pues, de los alimentos, a nivel de, por ejemplo, un almuerzo. Por ejemplo, los champiñones y las setas, los hongos portobelos, las orellanas, nos dan una textura muy rica que también se puede aprovechar en diferentes preparaciones. Son buena fuente de vitamina C y D, y aunque tienen proteínas en poquita cantidad para nuestros requerimientos,
pero son alimentos, el problema es que son muy perecederos, entonces a veces no es como tan fácil adquirirlos, a excepción de los champiñones. Y tenemos finalmente los frutos secos, que son semillas, que son una muy buena fuente de grasas, sobre todo de ácidos grasos esenciales. También tienen un poquito de proteínas que pueden ayudar ahí, de vitaminas y oligoelementos. El problema de los frutos secos es que son muy altos en calorías. Entonces, hay algunas personas que no sería como un buen alimento, o por lo menos no en altas cantidades. Y también tienen a veces, hay personas pues que son alérgicas, que ahí sí pues no hay como mucho que hacer al respecto, algunos de ellos. Hasta aquí entonces les cuento lo que tenía para traerles el día de hoy. Cuéntenme si tienen preguntas o le damos paso a nuestra compañera nutricionista para que haga algunas precisiones y de pronto algunos aspectos no abordados. Chili tiene una pregunta. Bueno, Chili, adelante. Doctora, usted se refería al carbe. Sí. Pues sino que lo comí mucho de niña, entonces me quedó como algo, pero entonces no lo he vuelto a utilizar, pero me pareció que era ese. ¿Sí es ese? Sí, señora, ese es. Ok, gracias, lo tendré en cuenta. Es proteína de soya texturizada, entonces viene como unos pedacitos muy duros que se pueden cocinar con especias. Ahí normalmente la caja dice como que remóvela ya y échele sal, realmente no. Hay muchas cositas que se le pueden echar. Usted puede con esa preparación reemplazar todo lo que tiene que ver con carne molida, con pollo desmechado, con diferentes preparaciones. Tenga expectativas realistas. Esto reemplaza, y en cuestión de texturas puede saber muy rico, pero no le va a saber igual que la carne, con toda seguridad. Ok, gracias. Con gusto, Chili. ¿Alguien tiene otra pregunta? Eliana, ¿tienes alguna precisión entonces para nosotros? Nati, sí me gustaría hacerles como algunas precisiones. Pues a ti, felicitarte por la presentación de hoy. Fue muy completa, muy motivadora. Me encantó que nos hablaras desde tu experiencia, porque ahorita hablaste de algo muy importante y es tener las expectativas realistas y entender que cuando yo voy a tener un patrón de alimentación diferente, ningún alimento me reemplaza a otro. A mí ni la proteína de soya me va a reemplazar la carne, ni la leche va a ser reemplazada por bebida de almendras o de soya, porque todos tienen características distintas, tanto desde su composición como organolépticas, es decir, su sabor, su olor, su color, su textura. Entonces no se trata de querer reemplazar con la expectativa de que me sepa lo mismo, sino de tener un consumo diferente de alimentos con otros objetivos, como también lo mencionaste, que me haga sentir bien de forma integral, porque nosotros no somos solamente un sistema digestivo. La alimentación tiene que estar en conjunto con nuestra salud mental, nuestra salud física. Si queremos consumir algo, pero no somos capaces de masticarlo, por ejemplo, no es una opción. Entonces, ese tipo de argumentos tenemos que tenerlo siempre en cuenta porque la salud debe ser integral. Para apoyar un poquito, Nati, lo que nos hablaste sobre los micronutrientes, quería como darles unos daticos pues como adicionales. Con respecto a la vitamina C, por ejemplo, es una vitamina que es muy abundante porque la encontramos en muchas frutas y verduras. La necesitamos en cantidades pequeñas, pero también hay que tenerse en cuenta que es una vitamina que se destruye muy fácilmente porque disminuye al cocinarse, al almacenarse por tiempo prolongado, porque es sensible a la luz y al oxígeno. Es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos microondas, la pérdida de vitamina C sea un poquito menor. De todas formas, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las fuentes de vitamina C se consumen crudas. Entonces, ahí está como la invitación a no sobrecocinar las frutas y verduras, porque esto pues no solamente incide en su textura, sino también en su composición nutricional. Con respecto a la vitamina D, como la mayor parte de sus fuentes es de origen animal, es importante la exposición al sol, como lo decías, y tip de dermatología que me dieron hace poco es que la parte más sensible a la luz del sol son las palmas de las manos. Entonces, exponer las palmas de las manos por lo menos 10 minutos diarios al sol ayuda a que ese proceso de generación de vitamina D se pueda dar de forma óptima. Súper importante tener en cuenta algo,
y es que la vitamina D se suele suplementar y cuando las personas eligen un patrón de alimentación que saben que va a tener déficit en las fuentes de esta vitamina, eligen suplementarse. Hay algo muy importante y es que los suplementos, los multivitamínicos o los de una sola vitamina deben tener vigilancia médica y preferiblemente vigilancia nutricional, porque hay una enfermedad que se llama hipervitaminosis, que es la intoxicación usualmente hepática y o renal por exceso de vitaminas y minerales. Entonces es muy importante que si yo voy a tomarme un suplemento, sea porque mi concentración en sangre está bajita, porque mis reservas se están agotando, pero no hacerlo automedicándome porque puedo correr riesgo de sufrir una hipervitaminosis y dañar de forma permanente mis órganos vitales. Con el calcio hacías una precisión con respecto a la absorción y les voy a explicar un poquito. Y es que el calcio, al igual que el hierro, son minerales. En el intestino nosotros tenemos unas estructuras que se llaman, son como los encargados de absorber minerales divalentes. Eso se refiere a su composición química netamente, pero el calcio y el hierro caben dentro de esa misma composición. Ambos son minerales divalentes. El calcio tiene un peso mayor que el del hierro. Entonces, cuando el calcio se digiere y llega al intestino, digamos que cae con más peso sobre esas estructuras que absorben, las saturan y dejan sin espacio al hierro para absorberse. Por eso es que calcio y hierro nunca deben consumirse al mismo tiempo. Por eso es que los suplementos de hierro que les mandan a las gestantes siempre se los indican separados del calcio. Y por eso es que cuando nosotros comemos frijoles, no es inteligente desde la parte nutricional consumirlos con mazamorra o con jugos en leche, porque ese calcio va a interferir con la absorción del hierro, que además es un nutriente que se absorbe en cantidades pequeñas. Tengan en cuenta que el calcio se absorbe máximo en dosis de 500 miligramos. Si yo me tomo una pastilla de 1000 miligramos, solamente estoy asegurando que se absorban los mismos 500, que se utilice aproximadamente el 30%, pero que no se absorban otros minerales. Entonces, de ahí la importancia de que siempre la suplementación venga con vigilancia médica. Y con el hierro, entonces lo ideal es que lo consumamos acompañado de vitamina C, porque la vitamina C optimiza la absorción del hierro, principalmente del hierro de origen vegetal, como tú nos lo contaste, porque hay dos tipos de hierro. Y para mejorar cómo esa absorción del hierro de fuentes vegetales se debe acompañar siempre con alimentos que tengan vitamina C, como cítricos, las fresas, la guayaba es una de las mejores fuentes, los pimentones, el tomate y el brócoli también tienen una cantidad importante, pero recordemos que estos últimos, que son verduras, deben ser en lo posible crudas o sometidas máximo a 3 minutos de cocción para evitar que esa vitamina C se deteriore. Es como básicamente las precisiones que les quería hacer y reforzarles mucho el tema de que la salud es un estado integral. Y si ustedes necesitan ayuda para intentar cómo equilibrar todos esos aspectos, lo importante es que busquen ayuda profesional para que en realidad haya un equilibrio, un balance entre la salud física, la salud mental, la salud emocional y todo lo que la compone. Muchas gracias, Eliana. Como siempre, excelente tu aporte. Por aquí les dejé en el chat el link del programa que hizo la nutricionista Natalia Oquendo sobre dietas de moda. Cuando hablé de dietas, les conté que no era pues como no estaba dentro de los objetivos, pero ella ahí sí hace algunas precisiones y algunas aclaraciones chéveres que pudieran ser de su interés. Entonces, por aquí en el chat les dejo el link. Tengo una pregunta por acá. Elizabeth me pregunta, doctora, cuando usted decidió cambiar su alimentación, ¿hubo un cambio en su economía? Porque suelo escuchar que ser vegano o vegetariano suele ser más costoso. ¿Es verdad? La verdad, no. Yo siempre he pensado, o bueno, sí lo hubo, pero para bien. Yo siempre he creído
que la carne es de los alimentos más costosos dentro de las compras habituales. Y te cuento que yo fui una persona supremamente carnívora. Para mí no había nunca ningún alimento que tuviera gracia si no tenía carne, pollo o pescado. Yo podía pasarme una semana pensando y saboreándome con la anticipación de irme a comer un churrasco en un restaurante. Y después iba y me lo comía y me lo disfrutaba mucho. Después me sentía culpable y bueno, y después pasaron algunas otras cosas. Cuando yo dejé de comer carne, la verdad, para mí tuvo pues como un impacto, pero positivo, porque dejé de comprar como este tipo de alimentos. E invertí más en comprar frutas y verduras, que tienen fama también de ser costosas, pero realmente, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, que existen frutas en cosecha y que hay algunos alimentos que se producen a nivel local, no es tan importante esa variación de precios. Por ejemplo, unas zanahorias que son supremamente nutritivas, yo nunca las he conocido caras. Por ejemplo, los bananos, tampoco. Cuando empecé a buscar y a experimentar, encontré, por ejemplo, el producto del que hizo mención Chili, la soya texturizada, es un producto supremamente económico. Cuando pasamos ya a mirar este mundo de los embutidos, de todos estos productos de imitación que venden en las tiendas vegetarianas y que ya han incluso empezado a ofrecerse en los supermercados normales, sí hay unos que son costosos. Es decir, si hay algunos que realmente pudieran llegar a ser más costosos que un embutido convencional. Por ejemplo, un salchichón es mucho más costoso uno vegetariano que uno normal. Sin embargo, si tú estás pensando en cambiar la carne por este tipo de productos, realmente no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que como tú haces parte de un entorno familiar donde todos no están de acuerdo, pueden no estar de acuerdo y todos tienen consumos diferentes o se han puesto de acuerdo en un consumo como familia, decir que te van a, digamos, a comprar a ti una proteína o un producto de estos adicional, sí pudiera llegar a ser costoso. Si yo reemplazo la carne por este tipo de productos, creo que realmente no tiene que haber un impacto muy grande. El asunto es pensar, personas que piensan pues que como no tienen proteína animal, no valen la pena, y si no valen la pena, ¿por qué tengo que pagar pues una suma de dinero por ello? Pero realmente son alimentos que también pueden ser nutritivos y que ofrecen una variedad de cosas. Yo hace algún tiempo, por ejemplo, descubrí una imitación de chicharrón que me hizo muy feliz porque me gustaba mucho el chicharrón y no sé, lo disfruté mucho comiéndomelo con unos frijolitos. Hay otros productos de imitación que me parecen simplemente ridículos porque no tienen absolutamente nada que ver con ese producto que quieren emular. Pero yo pienso que no. Yo pienso que en el tema de abrirse a otros alimentos, no, esos otros alimentos no son necesariamente más caros. Y en el asunto de pasar de la carne a las proteínas de imitación, a los productos de imitación tampoco. Sobre todo si haces uso, por ejemplo, de esa proteína texturizada. Yo creo que se pudiera hacer un paso para ti. De pronto sugerir, si en el mercado es posible, comprar una bolsita de esa proteína y empezar a hacer preparaciones. Y ahí no va a haber un impacto porque te garantizo que es muy barato y muy nutritivo. Bueno, Javier me pregunta qué hay de cierto que las zanahorias tienen mucha cantidad de azúcar. Javier, lo que pasa es que tanto las frutas como las verduras hacen parte de un grupo que se llama carbohidratos y también tienen unas especies de azúcares, pero son unos azúcares que son benéficos para el cuerpo, que son necesarios y que tienen un papel importante, no solo esos azúcares, sino todos esos nutrientes. Entonces, las zanahorias sí son dulcecitas, tienen azúcares, de hecho tú pudieras incluirlas, por ejemplo, en un jugo, en un batido, y no tienes que echarle azúcar porque ya están dulcecitas. Para apoyar ese tema de la composición de las zanahorias y aclararle a Javier, digamos que han sido como alimentos muy mitificados por su contenido de azúcar, como tú lo dices, y particularmente este argumento salió con las personas que tienen diabetes. Sin embargo, para que hoy tengan números reales y se hagan una idea, por 100 gramos de zanahoria, que puede ser una zanahoria pequeña o básicamente casi un pocillo de zanahoria rallada, tenemos 41 calorías y tenemos 9 gramos de carbohidrato, de los cuales 5 son azúcares.
Entonces, por cada 100 gramos de zanahoria tengo 5 gramitos de azúcar. Y esos 5 gramos de azúcar se van a ver grandemente, digamos que utilizados en el cuerpo de formas diferentes a la glucosa como tal, pero además no se van a absorber totalmente porque la zanahoria tiene un muy buen aporte de agua y de fibra, que van a impedir que ese azúcar se absorba en su totalidad. Hay que tener algo muy claro y es que nosotros siempre que vemos el contenido nutricional de algo, es lo que lo compone, más no lo que se absorbe en el organismo, porque la absorción se ve limitada por muchos componentes y todo lo que tienen los alimentos en realidad el cuerpo no lo está absorbiendo y tampoco lo utiliza al 100%. Entonces, por eso es importante cumplir como con los requerimientos de alimentación que tenemos diariamente para asegurarle al cuerpo los nutrientes. Entonces, miren cómo tenemos 88 gramos de agua en 100 de zanahoria. Básicamente estamos consumiendo agua, es un alimento fuente de agua. Entonces, sí, es muy rica en azúcares versus otras verduras, pero no es un argumento para no consumirla. Además, uno difícilmente, y siendo sensatos, se va a comer pues una libra de zanahoria en un día. Entonces, ahí es donde entra en juego también el tamaño de la porción que consumimos. Y recuerden, a mí me gusta mucho meter estas cuñitas no patrocinadas, que en general, ya ni siquiera hablando de estas formas alternativas de alimentación, las frutas y verduras son fundamentales dentro de la alimentación de cualquier persona, son fuente de muchos nutrientes, antioxidantes, un montón de cosas muy buenas, necesarias, y que la recomendación llega a ser hasta entre 4 y 5 porciones entre frutas y verduras al día. Eso es un montón, mucho más de lo que solemos consumir habitualmente. Bueno, Nati, otro aportecito que les iba a dar, yo sé que tú no eres muy partidaria de hablar de marcas y demás, pero sí es importante que conozcan que aunque la oferta para las personas que quieren tener una alimentación vegana y vegetariana es limitada, se está abriendo de alguna forma ese panorama también y hay otras marcas que han manejado productos que pueden apoyar esa alimentación. Antes, por ejemplo, la única proteína texturizada de soya que había era el carbe. Ahora hay otra marca que se llama Kibo, que tiene de hecho 2 texturas diferentes, una más pequeña y una más grande, que puede ser muy útil para diferentes preparaciones. Y lo otro que pueden tener en cuenta es que la única forma de comer arroz no es comiendo arroz blanco, por ejemplo, o arroz integral. Ahorita tenemos una oferta muy amplia en muchas marcas de pastas de arroz, por ejemplo. Tenemos el papel de arroz, que son como crepes muy delgaditos, casi de papel, pero son hechos de arroz. Entonces, eso nos permite tener una alimentación más variada en su forma, porque uno también se cansa de comer lo mismo siempre. Entonces, importante sacar el ratico e irse para el mercado. Así, por ejemplo, yo me vaya a un almacén grandísimo en el que yo usualmente no compro porque es más costoso, pero que me permita conocer esa oferta y luego buscarla de otras formas. Incluso un tip que les voy a dar aquí para comprar las cosas es intentar meterse en las páginas de los fabricantes de las mismas empresas. Desde la pandemia, muchas empresas empezaron a vender al público por internet y eso les puede facilitar conseguir alimentos de muy buena calidad a costos mucho menores que en los supermercados. Muchas gracias, Eli. Me hiciste recordar que también hay un tema, es un tema de debate dentro de quienes tenemos alguna de estas formas de alimentación, porque para allá vamos, y es la carne de laboratorio. Desde hace un tiempo se le está apostando a hacer también la carne dentro de un laboratorio sin que eso implique ni sufrimiento ni sacrificio de animal alguno. Eso también pudiera llegar a ser una opción para quien esté pensando como en este tipo de propuestas. A nivel personal, yo les cuento, yo creo que yo ya igual, así sepa que es de laboratorio, yo creo que yo ya no sería como capaz de consumir ese tipo de alimentos, porque de todas maneras sí hay algo pasa, yo no sé, a nivel cerebral, no he leído sobre eso, pero ya llega un punto en el que yo ya no, esa propuesta no me es atractiva, ni porque yo supiera que
que es algo, digamos, que no representó ni la muerte ni el sufrimiento pues, de un animal. Y no crean que por ser de laboratorio va a ser también pues como una propuesta muy llena de químicos y de cosas. Se supone que no. La idea es que va a ser algo muy, muy parecido a lo real y con los mismos contenidos nutricionales. Bueno, si no hay entonces más preguntas, comentarios, yo les agradezco mucho por su asistencia y por su tiempo y por su participación. Espero que haya sido muy útil y que incluso a nivel de cultura general, que sea algo que les haya aportado. De todas maneras, también la grabación va a quedar para los compañeros que no pudieron asistir y me va a quedar a mí como material didáctico para todas esas personas de la comunidad de ITM que han expresado su interés en este tipo de propuestas. Una feliz tarde. Muchas gracias a todos.